Noviembre de 1908. Con la asistencia de la mejor burguesía triestina, se inaugura el Gran Manicomio San Giovanni, un parque de 20 hectáreas y 30 edificios proyectados por Ludovico Braidotti, con teatro, iglesia y el Día del Trabajo. Dos guerras mundiales, la inconsistencia cultural y práctica de la psiquiatría, una posguerra caracterizada por el éxodo de Istria y poco a poco la gran superpoblación de la estructura. En los años siguientes se llega a un progresivo deterioro del conjunto. Previsto su apertura para 400 personas, el Hospital Psiquiátrico de San Giovanni registra en 1970 una presencia de 1.260 personas internadas. Las administraciones débiles de los años 50 y 60 aumentan las dificultades para la gestión del complejo. A finales de los años 60, la nueva administración provincial de centro-izquierda quiere y debe hacerse cargo de una situación ya dramática. El joven presidente de la provincia, Michele Zanetti, para dar un impulso al cambio y a la innovación total en la política de la ciudad, elige a Franco Basaglia, ya conocido por el trabajo en Gorizia y por el éxito del libro La institución negada sobre aquella experiencia, como hombre que podría dar un cambio decisivo en el gobierno de la estructura y un cambio cultural radical en el enfoque a la cuestión psiquiátrica. Estamos en los años de la Guerra Fría. Por Trieste pasa la frontera rígida que separa los dos bloques del mundo. La nueva política querría sentar bases diferentes para las relaciones entre las gentes. Romper el hielo de la relación determinado por la existencia de esta línea de división y de todas las consecuencias culturales que una frontera tan dramática había conllevado en la ciudad de Trieste. La administración provincial da carta blanca al nuevo director y de 1971 a 1978 Franco Basaglia interviene con un grupo de operadores muy importante. Se forma un primer equipo de médicos, psicólogos, asistentes sociales, sociólogos. Se trata de unas 30 personas jóvenes y motivadas que trabajan para la administración provincial. Con numerosas becas concedidas por la provincia, llegan franceses, españoles y jóvenes graduados italianos. Luego, se asocian muchos estudiantes y voluntarios procedentes de todos los países del mundo y de Trieste, atraídos por una experiencia que despierta tanto interés. En pocos años, el hospital cambia completamente. Ya no es un lugar cerrado. Los primeros pasos son la apertura de las puertas de los pabellones individuales, luego la eliminación de la separación entre los pabellones de hombres y mujeres, la creación de muchos momentos de sociabilidad, el cierre de la vida estereotipada y carcelaria de los servicios, la creación de bares, de innumerables situaciones de comunicación entre las personas que de varias maneras viven en el centro, asambleas cotidianas en las divisiones y servicios en las cuales participan los pacientes, asambleas cotidianas de dirección para seguir día tras día la evolución de la transformación. Mejora la vida de los internados. La ropa, la atención a las exigencias mínimas de las personas internadas, la libertad de circular ligada también a una libertad de palabra. Libertad de expresión buscada, deseada, provocada gracias a estas múltiples reuniones, encuentros, laboratorios, además del cambio radical del rol de los enfermeros concebidos hasta entonces casi como simples guardianes. Poco a poco se construye la posibilidad para los internados de salir del hospital. Hay una ley de 1968 que permite las hospitalizaciones llamadas voluntarias y sucesivamente se pone en marcha un mecanismo de alta formal también para quien no tenía alternativas de vivienda, ligado a un estatuto especial, el de huésped, concebido para dar libertad total a personas obligadas a quedarse en San Giovanni debido a condiciones económicas y sociales, como la pobreza y la soledad, y no condiciones clínicas como la enfermedad. Así se realiza paulatinamente un tipo de liberación de los vínculos de la ley de 1904, en vigor en aquel entonces, y cuyo objetivo era controlar la enfermedad mental con principios puramente carcelarios. Se trata de una gradual restitución de la libertad física, de la reconstitución de los derechos civiles de cada uno de los internados. A través de procedimientos llevados a cabo con el tribunal, se opera una devolución de aquella ciudadanía que el internamiento en el hospital psiquiátrico quitaba muchas veces para siempre. La libertad es terapéutica.
Son años de gran transformación y de gran entusiasmo y participación de la ciudad en una serie de acontecimientos. El concierto de Ornette Coleman, el de los Area y los espectáculos teatrales realizados dentro del centro del hospital psiquiátrico para romper las barreras entre el interior y el exterior. Dario Fo, el comediante, etc. Desde el principio fue un laboratorio extraordinario, realizado por Vittorio Basaglia y Giuliano Scavia, que además hace nacer a Marco Cavallo, gran escultura en cartón piedra, desde entonces símbolo de la liberación de todos los manicomios. En el hospital psiquiátrico, muchos pacientes trabajan desde siempre gratuitamente. En nombre de la ergoterapia, contribuían al funcionamiento de la institución. Se constituye una verdadera cooperativa. Se introduce el potente mecanismo del reconocimiento del trabajo con verdaderos salarios. Se recuperan las libretas bancarias y las pequeñas propiedades de cada uno de los internados. Se activan los subsidios en dinero para permitir a todos salir teniendo una mínima autonomía para hacerlo. Nacen nuevos tipos de viviendas para vivir fuera del hospital psiquiátrico, apartamentos protegidos con personal de enfermería para pequeños grupos de pacientes, regreso a la familia por parte de aquellos que aún podían encontrar una familia que los acogiera, organización de situaciones autogestionadas en el hospital, lugares ya sin personal de custodia y vigilancia, donde pequeños grupos de personas puedan simplemente vivir. Estos y otros innumerables pasos llevan progresivamente a una reducción importante del número de internados y a una pérdida cada vez más fuerte de la cultura del manicomio y de su necesidad. Se extiende gradualmente una conciencia cada vez más amplia del hecho de que el manicomio no puede responder a las exigencias de las personas y que es necesario crear otras alternativas. Esas alternativas se construyen poco a poco, pero sobre todo se preparan para el futuro. En los primeros meses de 1977, se decide y se anuncia en una conferencia de prensa el cierre programado y programático del hospital psiquiátrico. Cuando en San Giovanni aún había alrededor de 500 personas, la administración provincial y el director Franco Basaglia anuncian al mundo que el instituto está destinado a ser cerrado y que por lo tanto se debía hacer todo lo posible para conseguir este resultado. Este sería el destino del hospital. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Félix Guattari, Robert Castel. Intelectuales y movimientos sociales entran en fuerte relación con Trieste. Un año después, en mayo de 1978, el gobierno italiano lanza la Ley 180, que acoge esta programación y decide que a partir del año siguiente nadie podría ser internado en un hospital psiquiátrico, destacando que las personas que aún se encuentran internadas pueden permanecer ahí hasta que se encuentren otras alternativas. Mientras tanto, entre 1976 y 1977, se inician a preparar los primeros centros de salud mental en la ciudad. Bárcola, Uricina y Muya comienzan a cuidar a las personas en los barrios, cerca de casa, fuera del hospital psiquiátrico. En 1980, con un acto único, se cierra definitivamente la recepción del hospital psiquiátrico y se define la nueva organización, de hecho ya constituida, con 5 centros de salud mental abiertos las 24 horas, 7 días a la semana, y un pequeño servicio en el Hospital General, como previsto por la Ley 180. Cada uno de los 5 centros de salud mental operativos las 24 horas puede recibir a un pequeño número de personas, porque a veces se necesita un lugar donde pasar unos días o un tiempo un poco más largo hasta que la crisis se haya superado. Se atienden a los pacientes en los centros y a domicilio. Cada uno de ellos es el punto de referencia para una zona de Trieste y su provincia, para todas las necesidades de salud mental de la población. Crece también la experiencia de las cooperativas. Después de la primera, la cooperativa Laboratori Uniti, nacida en 1973 dentro del hospital psiquiátrico, llega con el paso de los años también la cooperativa agrícola, la cooperativa El Posto delle Fragole y luego Confini, la Collina y la Piazzetta. Los centros de salud mental, las cooperativas, la red de los grupos de apartamentos, las casas hogar y los trabajadores son un nuevo tipo de servicio que se afirma y se consolida en los años siguientes. 30 años después, esta organización sigue siendo considerada la mejor posible. En 1970, Franco Basaglia es llamado a Roma y deja la dirección del equipo de Trieste.
El equipo de Trieste continúa el trabajo consolidando, desarrollando y perfeccionando el modelo organizativo. Es dirigido por Franco Rotelli de 1980 a 1995 y luego por Giuseppe Dell'Acqua. En 1995, Franco Rotelli es llamado para desarrollar los servicios territoriales extrapsiquiátricos y luego, en calidad de director general de la empresa sanitaria local de Trieste, de 1998 a 2001 y de 2004 hasta hoy. Existe, por lo tanto, una continuidad en el trabajo, en la filosofía y en la estrategia de salud pública a partir de la psiquiatría. En todos estos años, la fama de la experiencia atrae a Trieste miles de visitantes. El fuerte apoyo a la Ley 180, debido a la experiencia tan importante, hace que de varios países europeos y no solo, se considere a Trieste como un ejemplo concreto de sostenibilidad al cierre de los hospitales psiquiátricos. En los años 90, el equipo de Trieste es encargado de cerrar un gran hospital psiquiátrico en Leros, en Grecia, después de un escándalo sobre las condiciones infames en las cuales vivían las personas internadas. Una ofensa para la civilización, que dio la vuelta por toda Europa. Además, el equipo de Trieste opera en intervenciones de colaboración con Brasil, Argentina, República Dominicana, en algunos países de los Balcanes y en muchas regiones de Italia. La red internacional, nacida ya en los años 70, modifica paulatinamente su propia composición y mantiene la relación entre Trieste y el resto de Italia, de Europa y del mundo. Episodios e historias específicas se desarrollan siempre en una tensión cultural que hace salir definitivamente a la psiquiatría de esquemas positivistas, biológicos, simplistas, reductivos. Y similarmente se plantea la cuestión de revisitar todas las instituciones así llamadas totales. Se trata de instituciones que atienden globalmente a las personas en condiciones separadas, sanciones de la exclusión social y de la separación del cuerpo social, destinadas prevalentemente a los sujetos más débiles. Por lo tanto, la experiencia del cambio en Trieste pone en juego temas relacionados con menores, la cárcel, las residencias para los ancianos y en general todos los institutos que tienen características totalitarias. Esta historia aún en movimiento pone en discusión la relación de poder entre médicos y pacientes, no solo dentro de la psiquiatría, en la cual estas relaciones se configuraban de modo más caricaturesco y visiblemente violento, sino también dentro del cuerpo más general de la medicina. Lo mismo vale para las políticas sociales y la cuestión esencial de una recomposición entre estas y las políticas sanitarias. En la visión de una persona única, con necesidades complejas, que en muchísimas ocasiones y para estratos muy amplios de la población, no puede ser reducida exclusivamente a una matriz médica o social. La Ley para la Institución de Servicio Sanitario Nacional de 1978, Ley 883, reúne todas las competencias de salud en un único organismo. La Administración provincial pierde la competencia en materia de psiquiatría y los entes de asistencia sanitaria y otros organismos ya no tienen competencias específicas. Una única competencia general es confiada primero a la así llamada Unidad Sanitaria Local en 1980 y sucesivamente a la así llamada Empresa para los Servicios Sanitarios en 1995. En 1998, la región Friuli-Venecia Julia distingue entre hospital y territorio, instituyendo una empresa sanitaria territorial dividida de la hospitalaria. Nace así la Empresa Sanitaria Triestina número 1, que incorpora el Departamento de Salud Mental, estructura que después del cierre del hospital psiquiátrico conecta todos los servicios de salud mental, y aumenta también en todos los otros sectores de la medicina, los servicios territoriales alternativos a los hospitales generales. Se originan y se desarrollan los distritos sanitarios, 4 en Trieste y en la provincia, que se ocupan de todo aquello que puede evitar el hospital y la hospitalización, de cardiología o neumología, geriatría, fisiatría. Todas las ramas especialísticas pueden encontrar en el territorio respuestas muy importantes, cada vez más desarrolladas, que eviten la hospitalización. Esta es la misión de la Empresa Sanitaria Territorial, que se forma precisamente sobre la base de lo ocurrido más radicalmente en la psiquiatría, donde se consideró que el hospital hasta podía ser eliminado. Con casi 2.000 empleados, directos e indirectos,
La empresa cubre todo el territorio de la provincia de Trieste, de casi 240.000 habitantes. Se desarrollan el Centro Social Oncológico, el Centro Cardiovascular, 4 centros diabetológicos, estructuras de rehabilitación y para los menores, residencias sanitarias asistenciales, con una asistencia cada vez más relevante en la comunidad. También en el resto del sector salud, la reducción del papel del hospital acompaña y acompañará desde 1995 hasta hoy el desarrollo de servicios polivalentes articulados en los 4 distritos sanitarios, en un departamento de prevención, en el departamento para las dependencias, además del departamento de salud mental, un conjunto de estructuras que con los médicos de medicina general y la medicina primaria ofrecen el territorio una importante cantidad de servicios al ciudadano, a domicilio o de todas formas fuera del hospital. De los espacios cerrados al aire libre, desde 1971 hasta hoy, se ha recorrido un camino ni simple ni lineal, con el objetivo de promover el cuidado de la persona en su ambiente, con otros y con los otros, todos con derechos, sin excluir a nadie. Nunca nada de lo que sucedió aquí, en esta historia de 40 años, fue sin contradicciones y conflictos. Nada fue regalado. Cada paso conllevó controversias y compromisos de muchos, y sobre todo un compromiso político, cultural, físico, afectivo, ético de técnicos. Nunca fue como hoy tan negado y al mismo tiempo tan reconocible como el verdadero objetivo auspiciable para el futuro.